Bueno, vamos a ir con la actividad de prácticas del lenguaje. Vamos a ir repasando un poquitito lo que vinimos haciendo hasta ahora. Primero trabajamos sobre los cuentos maravillosos, los personajes, las características del cuento maravilloso. También trabajamos de la secuencia y lo que tiene que tener un cuento para que se entienda esto de inicio, una situación inicial, una complicación, una situación final, una historia de cierre y demás, estos pasos que fuimos trabajando. Y empezamos a escribir, a inventar nuestros personajes, que hubo algunos que me parecieron re divertidos de los que vi en las carpetas de devoluciones del Drive, y hay otros que todavía no pude terminar de ver o no terminaron de mandar, pero no hay problema. ¿Cómo vamos a manejarnos a partir de ahora? Lo que vamos a ir haciendo es, vas a seguir trabajando sobre ese borrador, algunos ya los vi, ya les di algunas acotaciones, otros tal vez no, pero no hay problema, porque ¿qué vamos a hacer ahora? Ese borrador, esa historia que vos pensaste, que vos te imaginaste, se la tenés que leer a alguien en tu casa, algún hermano mayor, algún adulto que esté con vos, y le vas a leer este relato que imaginaste con esta secuencia que vinimos trabajando. Para eso le vas a tener que preguntar, cuando terminaste de leerle el relato, despacito, tomate tu tiempo, practica la lectura. Acuérdense que primero tengo que leer, anticipar en mi cabecita lo que voy a leer, tomarme el tiempo para ver cuáles son las palabras que están escritas y después empezar a decirlos en voz alta. Una vez que empezaste a contar el relato, se lo relatás a quien quieras en tu casa. Y cuando terminaste de contarle el relato, le vas a hacer las preguntas que te dejé en la actividad. Por ejemplo, ¿dónde sucede la historia? ¿Cuáles son los personajes? Si pudieron contar y entender cuáles eran las características de esos personajes de tu cuento. Otras cosas que tienen que ver con lo que les pasó al escuchar esa historia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que algunas historias eran más de suspenso, otras de amor, otras de miedo? Bueno, ¿qué sintió esa persona que te escuchó leer el cuento? Una vez que terminaste de leerla y que escuchaste las respuestas de los adultos, que a lo mejor te van a ayudar a decir, acá no te entendí mucho, esta parte era media dudosa, no entendí bien cuando decías una cosa u otra. Vas a tener en cuenta eso que te dice el adulto que escuchó tu cuento y vas a volver a escribirlo ya en una versión más prolija para que después la podamos compartir. Cuando hayas escrito esa versión más prolija, con la ayuda de ese adulto que te dijo, fíjate acá que esta palabra se repetió muchas veces, o las acotaciones que yo te hice en las devoluciones del Drive, que también puede pasarte, vas a escribir un texto más prolijito, que se entienda. Acuérdense lo que dijimos de respetar las mayúsculas, los puntos. Punto y aparte cambiaba el renglón, empezaba con mayúscula y era tal vez un nuevo párrafo para contar otra parte de la historia. Que tenga sentido y que sea cortito lo que escribo, respetando estos pasos que dijimos, pero que no sea un choclo de cuento que muchas veces no terminas entendiendo. Cuando tuviste todo eso en cuenta y lo pudiste hacer, lo pasás en limpio o más prolijo en la carpeta, le sacás una foto y la pones en trabajos de clase. Todas las devoluciones, las preguntas, las dudas o lo que yo pida para que pueda evaluar o mirar o acompañar con ustedes en el Classroom va en trabajos de clase, no en el tablón. El tablón es como si fuera una entrada al aula, un bienvenidos, algo que me quieran contar, un mensaje que me quieran dejar, pero no las cosas de las materias que estamos trabajando. Cuando te vas a prácticas del lenguaje en trabajo de clase, ahí vas a poner la foto del texto que terminaste. Mucha suerte. Y está bueno, vas a ver lo que se siente leerle cuentos a otros. Espero leerles cuentos muy prontito cuando nos juntemos por Meet. Les mando un beso grande y manos a la obra y a trabajar. Besotes.